Recibimos en Radio Sefarad a Martina Lemoine, bienvenida. Hola, sí, buenas tardes. Nos encantará hablar contigo de esa figura casi desconocida, Martina, Bernard Lazare. Del antisemitismo al sionismo se llamó una conferencia que ofreciste en Centro Sefarad Israel y nos gustaría conocer mejor a este personaje. Bueno, pues con mucho gusto. El interés de la conferencia fue que me parece una oportunidad el momento que vivimos, digamos cuando desgraciadamente pues el antisemitismo, que nunca ha desaparecido, pues está en auge en muchos países del entorno europeo. Y por otro lado también porque se habla mucho del sionismo sin realmente muchas veces saber exactamente lo que es, y hay cierta confusión sobre el tema, incluso pues teniendo una posición, digamos, política en contra, que se puede admitir. A veces pues hay un desliz hasta unas posturas antisionistas que, digamos, se acercan al antisemitismo. Entonces, pues es interesante ver cómo esos dos conceptos pues se completan y a veces también se retroalimentan. Entonces, la personalidad de Bernard Lazare pues está un poco en medio de estas dos tendencias, y al ser un personaje que fue durante mucho tiempo olvidado por la historia, pues me parecía muy importante pues recordarlo y darlo a conocer en España, porque bueno, al ser un personaje francés, pues en España pues no se conoce mucho, y así es. ¿Qué nos quieres contar de Bernard Lazare? Lo que conocemos, como decías, no es un personaje famoso o citado frecuentemente en nuestro país, pero sí sabemos que fue una de las personas que defendió y rehabilitó a Alfred Dreyfus. Sí, bueno, el personaje de Bernard Lazare evidentemente es muy conocido por su defensa del capitán Dreyfus, y en esto quiero hacer una puntualización, porque su defensa fue una defensa ante la opinión pública, en la prensa, en tertulias, en círculos literarios, etcétera, porque Dreyfus tenía a sus abogados. Bernard Lazare fue únicamente, digamos, el defensor de palabra, la persona que incitó a retomar el juicio, pero no fue él ni que, vamos, como me dijiste, no me acuerdo exactamente cómo que rehabilitó, sino la rehabilitación fue por la decisión de la justicia y el ejército. Sí, bueno, claro, sí, que claro, hizo esfuerzo. No, en ningún momento he dicho que fuera un jurista. Quiero puntualizar que Bernard Lazare fue sobre todo pues un gran, digamos, una gran palabra a nivel de la opinión pública. Sí, conocemos por supuesto a Solá, y al yo acuso, pero ¿por qué se ha ocultado la labor en pro del capitán Dreyfus de Bernard Lazare? Bueno, es que Bernard Lazare es un personaje muy curioso y muy paradójico. Él es un personaje que nace que pertenece a una familia judía muy integrada, muy poco, casi nada religiosa, y en principio, pues como lo que se llamaba entonces en Francia, pues francés israelita, o sea que francés de confesión israelita o judía, se siente tan francés que incluso pues rechaza ese, digamos, aspecto del judaísmo, y se desmarca mucho de los que se conocen como los judíos extranjeros, que al final del siglo XIX empezaban a llegar a Francia, tierra de refugio, porque procedían era gente muy pobre en general, su mayoría, y que procedían pues de las represiones, de los pogromos de Europa Central. Entonces, pues hay un poco un problema, digamos, también de clase social, porque Bernard Lazare pertenece a una clase media ilustrada y se defiende pues de ser un israelita muy integrado, culto,
y no quiere que se le confunda pues con unos judíos religiosos o gente pues que por su condición de migrantes pues vivía un poco mal y todo este aspecto, ¿no? Pero cuando ya sube mucho el antisemitismo, entonces ya se da cuenta de su error. Entonces fue ya cuando ya está ya el caso Dreyfus, se identifica con esta causa y entonces pues ya se hace el más arduo defensor de Dreyfus, que fue pues acusado en gran parte pues por sus digamos orígenes judíos. Martina, y de esta defensa del capitán Dreyfus va pasando a ser también un defensor, alguien que apoyaba el sionismo. Sí, exactamente, porque él, digamos, tiene una, como te dije antes, pues tiene una fase, es muy paradójico. En principio, pues se sitúa dentro del israelita francés muy integrado, que vive bien, culto y que, digamos, rechaza, pues, las personas, digamos, de un poco de que viven como pueden, ¿no? Y cuando ve y descubre que el antisemitismo pues es una cosa generalizada contra toda, digamos, las poblaciones judías, sean ricos, pobres, entonces ya siente que es un problema, digamos, en contra de una entidad, en contra de un pueblo. Y entonces ya toma otro tipo de postura. Aparte que después ya se dedica a visitar los países centroeuropeos, principalmente Rumanía, donde las condiciones de los judíos, pues evidentemente eran muy, muy diferentes de lo que había en Francia, porque era gente que vivía pues muchas penalidades y que vivía pues en una miseria tremenda. Y una curiosidad, Martina, ¿llegó a conocer al capitán Dreyfus y a qué se dedicaba el señor Lazar? El señor Lazar, pues el señor Lazar era, digamos, pues periodista, o sea, que periodista, escritor, poeta, sobre todo crítico literario y crítico de arte. Entonces vivía pues de sus escritos en la prensa y no tenía muchos ingresos. Cuando ya le llamó Mathieu Dreyfus, el hermano del capitán Dreyfus, para, digamos, alzar la voz ante la opinión pública, pues claro, algo le financiaba sus trabajos. Pero la familia Dreyfus tampoco tenía muchos recursos, porque el capitán, a ser ya depuesto, ya no percibía su sueldo. No sé si quieres añadir algo más para conocer mejor a Bernard Lazar. Sí, pues claro, porque respecto al sionismo se define sobre todo como un ideólogo y no un político. Entonces en esto disiente mucho de Hersh. Conoce a Hersh, pero no van en la misma línea, porque Hersh es un político y Lazar es como un filósofo. Entonces Hannah Arendt dice que claro, lo que les une es su condición de judío que ha sufrido el antisemitismo. Lo que les une al fin y al cabo pues es el antisemitismo, porque los dos en el principio pues eran personas totalmente pues integradas en la sociedad, en Viena y Lazar en Francia. Martina, vamos a despedir ya esta entrevista, pero no queremos hacerlo sin preguntarte por próximos proyectos. Ya saben muchos de nuestros oyentes que Martina Lemoine es doctora en estudios hispánicos e iberoamericanos por la Universidad de la Sorbona, bajo la dirección del sabio profesor Jaime Vidal Cefija. ¿Qué estás preparando, Martina? Pues de momento pues estoy preparando sobre todo pues la difusión del libro que publiqué hace unos meses sobre el doctor Pulido. El doctor Pulido y su época y la causa sefardí, del que les hablábamos. Exactamente, sí. Esto no lo tengo siempre presente porque
los libros está bien escribirlos, pero necesita lectores. Sí, nosotros hablamos de la agenda cultural y esperamos que muy pronto podamos hacerlo de nuevo contigo aquí en Radio Sefarad. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado a conocer la figura de Bernard Lazare. Hasta muy pronto, Martina. Gracias. Bueno, hasta muy pronto. Muchas gracias.